En esta segunda parte de la clase de Pensar la Historia, vamos a profundizar algunos personajes del narcoestado. Les había prometido hablar del primer matarife. El primer matarife no es Álvaro Uribe Vélez, es Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, un personaje que mataba humanos como matar cucarachas. Y dicen fuentes de la época que era tan temible que hasta Pablo Escobar le tenía miedo a Gonzalo Rodríguez Gacha. Bueno, aunque también algunas teorías dicen que los psicópatas no sienten miedo. Entonces, si partimos de la base que Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y compañía eran psicópatas, pues no tenían miedo. Así que ahí hay un buen planteamiento psicohistórico para abordar estas cuestiones. Ustedes saben que en la historia es importante el contraste de fuentes, la diversidad de información, la aplicación de estrategias y de habilidades del pensamiento crítico. Y es importante aprovechar las fuentes que aún viven, porque como les había dicho en la clase pasada, la mayoría de fuentes de la historia ya murieron, especialmente porque entendemos por historia lo que pasó hace siglos, pero acá hemos hablado de la historia reciente, de la teoría de Brodel, de los tiempos de la historia. En la clase de hoy hemos tenido el documental como forma de fuente, y acá también hemos tenido el libro, o sea que ya hemos utilizado dos fuentes distintas, el documental y el libro. Pero hay una tercera fuente que quiero que utilicemos, que se llama observación, acción, participante, o investigación, acción, observación. Un método cualitativo muy interesante para la investigación. Y ustedes ya conocen al invitado por la sesión pasada, Alexander Obregón Rentería, que él es profesor de historia. Además, es sobreviviente al cartel de Medellín. Él es uno de los jóvenes de los 80s, de los 90s, que pudo sobrevivir a la época más violenta de la historia de Colombia, cuando la ciudad de Medellín llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo. Alexander tiene 54 años, lo cual quiere decir que cuando el cartel de Medellín estaba en apogeo, él era un adolescente. Entonces, sí, a él le tocó vivir esa época. A mí me tocó vivir, estando muy pequeño, la etapa final del cartel de Medellín. Entonces, el recuerdo que yo tengo del cartel de Medellín es muy vago, y por eso he invitado a Alexander para que nos comparta algunas anécdotas de la niñez, porque al fin y al cabo él tiene 54 años de vida y sabemos que el cartel de Medellín se hizo famoso fue en los 80s, o sea que a él le tocó toda esa época. Su niñez y su adolescencia fue en medio de las balas del cartel de Medellín. Entonces, yo tengo una primera pregunta para hacerle a Alexander, porque él no solamente tiene el conocimiento de haber vivido la época, sino que él también es historiador, tiene formación en historia, tiene conocimiento de esto que hemos estudiado aquí, de la dialéctica pasado, presente de Jacques Legoff. Alexander, la primera pregunta es, ¿qué decía la prensa de la época de estos personajes? O sea, ¿qué decía de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, el Mexicano, de Carlos Leder, del clan de la familia de los Ochoa, del vínculo entre el cartel de Medellín y los politiqueros? Porque las fuentes van cambiando según la época. Y también, o sea, ¿qué decía la gente del común? ¿Los veían como muy malos o los veían como Robin Hood? La opinión, ¿qué tan dividida estaba en esa época de tu niñez, de tu adolescencia? Y yo recuerdo siendo muy niño
En el barrio Robledo del Diamante habían personas vinculadas a ese mundo, pero esas personas no les temía, usted sabía que inspiraban respeto, pero al mismo tiempo eran personas que se comportaban como filántropos. Si había necesidades, pues usted acudía. En el caso del barrio Robledo del Diamante, donde una familia apellido Gallego, en comparación pues de las casas vetustas o a veces ranchos que habían en el sector de Robledo, ellos vivían en una casa de 3 plantas y las personas que integraban esa familia les veía el lujo y el poder. Entonces, en mi curiosidad, yo una vez le pregunté a Flor, ¿y ellos por qué tienen tanto? Y me dijo, no vale, ellos son magos. Entonces yo me quedé como con esa inquietud, después lo volví a preguntar y fue como los primeros acercamientos que tuve con ese cuento a través de lo que me relataba mi mamá. Y yo tenía por costumbre que cada mitad de año, cuando enfrentaba el receso escolar o el del colegio, viajaba a Turbo. Ya tenía la oportunidad pues como de ver, interactuar con mis tíos, primos que ya me llevaban 8 o 10 años, que de una u otra forma uno sabe pues que lo que tenían y lo que nos entregaban en indumentarias, tenis, blue jeans, eran cosas que entraban de contrabando y que uno llegaba al barrio o iba a la escuela o al colegio y la gente siempre miraba, ve, esos negritos, ¿de dónde sacan esos tenis? Era un símbolo de hidalguía. Los tenis los entregaban mis tíos. Entonces, para esa época era muy difícil usted verle a alguien un tenis de marca Vans o Converse, y nosotros los teníamos en cantidades alarmantes. En cuanto a lo que Wilber me indaga sobre el impacto que se presenta en la sociedad, no, estas personas no lo estigmatizaban. En el mundo de la mafia, para usted destacarse tiene que ser un sanguinario despiadado, no es hacerle apología al submundo del AMPA, el crimen organizado, pero en ese mundo hay demasiadas rencillas, hay traiciones, hay hurtos de mercancía, hay hurtos de dinero, y ese tipo de cosas se tienen que pagar es con sangre. Entonces, si usted está inmerso en ese mundo y robó, no solo le van a cobrar a usted que cometió la falta, o si se transformó en un sapo o rompió lo que los italianos llaman como la omerta, ese código de silencio, también te van a buscar y te van a ultimar. Entonces, en ese orden de ideas, no solo paga usted como traidor o como ladrón, sino que muchas veces en ese camino usted haberle faltado a esa organización, también paga a su familia. Continuamente sí se veían crímenes en el barrio, y entonces ya sabía uno que tipo que andaba en un carro y se vestía muy bien, que consumía mucho whisky, uno infería a ese ser un mago, así como decía mi mamá. En los medios de comunicación yo rara vez leía o escuchaba de que a estas personas las atacaran o las estigmatizaran. Ellos eran los nuevos ricos de la sociedad de los años 80 aquí en Antioquia, en Medellín, y al mismo tiempo infiero yo de que los medios de comunicación podían recibir dineros para que no hicieran mala prensa de las acciones criminales de estos grupos. Y ya con el paso del tiempo se puede evidenciar que era así. Yo recuerdo especialmente anécdotas con jovencitas bonitas del barrio. Estas jovencitas bonitas de pronto, y que a veces estudiaban con uno las veía que llegaba un tipo en un carros de alta gama, para ese entonces los Monteros, las Toyota Land Cruiser y algo que llamaban los anfibios. Había jóvenes pues de la cuadra o del perímetro donde yo vivía
todo el mundo sabía que andaban era con traquetos. Yo las veía a ustedes que se vestían de una forma diferente, alzaban la voz a la hora de defender un hermano y amenazaban con el novio. Entonces eso se volvía una cadena de intimidación. Ya no solo era la jovencita bonita que amenazaba, sino que había que agacharle la cabeza a la cotillera o chismosa de la mamá, había que agacharle la cabeza al borracho del papá. Entonces es una idiosincrasia que siempre le ha rendido como culto al crimen organizado. Eso es muy difícil extirparlo del disco duro, porque si usted no trabaja de forma honrada, usted no puede obtener los alimentos, no puede vestirse, no puede llevar un estado social de derecho donde haya diversión, donde tenga usted acceso a la salud. Entonces la juventud entonces optó más bien por la vía rápida, y la vía rápida era ingresar a escuelas de sicariato, y a estar en esas escuelas de sicariato usted tenía, entre comillas, se había ganado un respeto en el barrio, porque la gente sabía que andaba armado, que andaban en esas motos, que para esa época el que andaba en una moto, usted podía inferir de qué tipo estaba metido en vueltas raras, como se decía en el argot popular. Entonces yo recuerdo las famosas Monocho, las Calimati, esas XT500, TT500. Uno veía una persona, una moto de esas, alguien que de pronto 2 o 3 años atrás recogía guamasa, como el caso de un tipo que convirtió en un terror en el barrio Roleo del Diamante, y ya después se evidenció pues, de que el hombre estaba trabajando era en las huestes del cartel de Medellín como sicario. Esos fueron momentos difíciles, y al mismo tiempo, aunque ustedes no lo crean, se respiraba una paz diferente a la que se ve ahorita. En ese entonces no existían esas famosas fronteras invisibles. Yo recuerdo que era la época de los bailes de baladas, entonces nos atravesábamos Kennedy, Miramar, muchas veces terminábamos en Castilla, de baile en baile, y usted donde entraba eran bailes de casa, donde entraba no había el problema de que el combo tal estuviera enfrentado con el combo X y usted pudiera perecer en un cruce de disparos. No, yo que viví eso, estoy convencido que en ese entonces había más tranquilidad, las navidades eran totalmente diferentes, que en las calles siempre había la planificación de que alguien había donado un marrano, entonces había carne de cerdo para toda la comunidad, se hacían natilla, hojuelas, lo que usted ahorita no ve. La gente se ha vuelto más reservada con sus cosas, y es precisamente por el ambiente de hostilidad, de tanta criminalidad que existe. Los medios de comunicación, yo pienso que siempre han estado en un ambiente de connivencia y de familiaridad con el crimen organizado. Yo pienso que una de las razones es por temor, y la otra gran razón es por los pagos que podían recibir periodistas o directores de medios de comunicación para no tocar ese tipo de personas. Entonces, si usted establece un cuadro comparativo con lo que se está vivenciando ahorita, los medios tradicionales siempre han estado al servicio del mejor postor, que tenga más dinero, más poder, y el que utilice los medios de comunicación para mentir, difamar y calumniar, es a la persona que la gente de a pie le cree, porque somos una sociedad que maneja apatía con los libros. Si usted no lee, si usted no se entera de qué está pasando en el quehacer diario de las cosas, usted siempre va a vivir expuesto a que llegue una persona, un político de turno, un enredador con su discurso, y lo someta a usted a sus caprichos. Por eso siempre mi recomendación, la época que fui docente, era esta, y ser muy incisivo con los estudiantes.
hay que leer y detrás de la lectura debe existir una familiaridad bien estrecha con la escritura. Si usted lee, debe escribir. Y si le gusta escribir, le tiene que gustar leer y leer. La lectura le tiene que transformar a ustedes que son jóvenes y estar en un ambiente académico con la idea de algún día ser unos profesionales. Eso le tiene que volver a usted en una adicción. Así como hay personas que son adictas a los psicotrópicos, al alcohol y a todo tipo de inclinaciones que a veces son non santas, también debe tener una inclinación, una adicción por los libros. Leer y escribir es la clave. Lea y escriba. Y entre más lee usted, el mundo de los libros es infinito. Entre más lea usted, a usted se le empieza a crear ese ambiente donde usted desea más. Es como la persona que se inyecta una droga heroica, se inyecta heroína, y ahí no va a salir nunca. Transforme los libros en una droga, la probó una vez, leyó una vez, siga leyendo, que el universo en ese campo es infinito. Hablando de libros y droga, vea, Jinetes de la Cocaína, tiene la palabra cocaína, o sea, que sean adictos a este libro como si fuera cocaína. Y precisamente estamos hablando de un personaje que no es tan mediático como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, un personaje que le dedican un documental. Quiero que veamos un pedacito de ese documental para que a partir de ahí saquemos algunas reflexiones más. Es bien interesante lo que dicen acá, póngale cuidado. Gonzalo Rodríguez Gacha. Pablo Escobar le tenía miedo a Rodríguez Gacha. ¿Cómo se le llama? Es que él era matarife. Creyó que todo el mundo era un cerdito que estaba matando una vaca o, como decimos nosotros en nuestro árbol, sin abuelo. Yo creo que Rodríguez Gacha era un hombre mucho más rico que Pablo Escobar y que tenía una visión financiera mucho menos parroquial que la que tenía Pablo Escobar. Gacha era un asesino, Gacha era un asesino despiadado. Fue el socio violento que necesitaba Pablo Escobar para desatar toda esa etapa de narcoterrorismo en el país. Inclusive las cosas que ocurrieron en Bogotá por cuenta del narcotráfico eran de gente que estaba a las órdenes de Rodríguez Gacha. Si nosotros hacemos un análisis del mexicano y lo comparamos con Pablo Escobar, pongamos que el mexicano es un 10 y Pablo Escobar era un 3 o un 4. Eso no había comparación. Hombre, pues ya que soy una persona bastante humanitaria, yo veo que esto es una cosa bastante lamentable. Temido hasta por Pablo Escobar, ¿quién era finalmente Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano? Un capo de la droga, el brazo armado del cártel de Medellín, el hombre que más influyó en los carteles mexicanos, un psicópata, un instrumento del poder. Primeros años. De pocas palabras, bajo perfil, con gusto desmesurado por la cultura mexicana. Gacha es una mezcla de gran empresario del narcotráfico y terrorista. Alguien sin límites morales. Nacido en una vereda de Pacho, Cundinamarca, Gacha se inclina desde muy joven por el delito. Lo que se puede saber es que nace en una familia humilde, de padres campesinos, y desde muy temprana edad comienza a dar señales de ser un muchacho muy vivo. Se roba la plata de la venta de los quesos de la familia y que quiere surgir, quiere salir de la pobreza. Apenas cumple la mayoría de edad, viaja a Bogotá, donde conoce al hombre que marcó su vida, Gilberto Molina, el gran zar de las minas de esmeraldas del occidente de Boyacá. Allí la guerra por las gemas está que arde desde hace más de una década y ha dejado casi 1000 muertes. Molina era el gran jefe de la zona minera. Le ha ganado la partida a los competidores por el control de las minas. Entra en contacto con las armas en el desarrollo de sus relaciones
con la minería de las esmeraldas que le va a permitir posesionarse, dado el carácter violento y su particular inclinación a resolver a través de las acciones definitivas, mortales, los conflictos que hay en el área minera. Intenta hacerse rico buscando esmeraldas, pero Gacha no quiere ser un subalterno. Quiere tener sus propias minas, su propia riqueza, su propio ejército. Y va a probar suerte a la costa atlántica en plena bonanza de la marihuana. Son mediados de los años 70. Entre La Guajira y Santa Marta, la aduana de Colombia dice que hay 131 pistas clandestinas y puertos ilegales en los que se pueden cargar hasta 64 barcos con marihuana. La hierba viaja por el Caribe y llega hasta el sur de los Estados Unidos. Gacha trafica marihuana por poco tiempo. A Rodríguez Gacha nunca le gustó trabajar con marihuana porque era muy voluminoso el negocio y dejaba menos dividendos comparado con la cocaína. Muy pronto descubre que el gran negocio es exportar cocaína. Para entonces la pasta de cocaína viene de Perú y Bolivia y se refina de manera artesanal en el sur de Colombia. Luego es enviada en pequeños paquetes a Estados Unidos y Europa. Yo creo que en principio el aporte de Gacha fue traer la semilla de la coca a Colombia y empezar a producir 3 y hasta 4 cosechas al año en este país sin depender del suministro de Perú y de Bolivia. Cuando ellos descubren la mina, de cómo un kilo de coca que valía aquí en ese tiempo $1.000, y en Miami valía 15, y en Nueva York 20, y en el Japón 100, se encontraron un banco emisor ahí, porque es pura plata. Traen la semilla, siembran el territorio, particularmente los llanos orientales, el Cafetal, el Meta, Casanare, siembran los territorios del país con hoja de coca, producen en los laboratorios, en las cocinas, el alcaloide, lo trasladan a través de las rutas comerciales y lo colocan en los mercados de consumidores, lo que hace que el precio de la coca tenga un control único por quien lo está produciendo. Gacha convierte una empresa artesanal en una industria. La industria de la cocaína va creciendo lentamente en los territorios olvidados por los gobiernos colombianos, a donde llegan en masa campesinos sin tierra. El gobierno de Estados Unidos ya ve este como un nuevo frente de guerra. En 1973, el presidente Richard Nixon ha creado la DEA. La guerra de Vietnam ha terminado y Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en la nueva guerra contra las drogas que proviene de América Latina. La cocaína es la nueva moda de los bares en Nueva York, Los Ángeles y Miami. La demanda crece y los cultivos y laboratorios también. La cocaína está de moda en Estados Unidos. La revista Newsweek publica un artículo en portada que glamoriza el uso de la cocaína, dice que es como tomar vino. Eso hay que entenderlo para poder comprender por qué el cartel de Medellín, y en este caso Rodríguez Gacha, se vuelve muy poderoso, porque hay una gigantesca nariz abierta en Estados Unidos consumiendo toneladas de cocaína o fumándose grandes hectáreas de marihuana. Guerra contra el Estado. En Colombia, uno de los primeros en entender el desafío que significaban los narcotraficantes fue el coronel Jaime Ramírez, un hombre valiente que se niega a aceptar que Colombia caiga en manos de ilegales. Ramírez está tras la huella de Verónica Rivera, la llamada reina de la coca, quien es la que conecta a Rodríguez Gacha con los que serían sus socios por el resto de su vida: el Clan Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Leder, el grupo que la DEA bautizaría como el Cartel de Medellín. Yo creo que la relación entre Gacha y Escobar es una relación de respeto mutuo. Los dos sabían que eran asesinos peligrosos, traicioneros, que se podían hacer daño. Pablo Escobar era un narco que soñaba con ser presidente, que tenía toda una filosofía endeble, política, y Gacha se entendía a sí mismo como un campesino
que no tenía aspiraciones políticas, sino que quería hacer plata y hacer lo que le diera la gana con ese dinero. Gonzalo Rodríguez Gacha para la DEA siempre fue el hombre más importante que existió en ese entonces, muchísimo más que Pablo Escobar. El mexicano era el número uno para la DEA, el objetivo principal. Para principios de los años 80, Rodríguez Gacha tiene una red de laboratorios en las inhóspitas selvas. Pero no está solo. Allí desde hace años tiene su imperio, las FARC. Una guerrilla de mediano poder en aquel entonces, ignorada en el centro del país, pero que maneja con mano de hierro la vida de miles de los humildes colonos que llegan a la selva tras un nuevo dorado, la coca. Ya son 4.000 las hectáreas cultivadas. 20 años después, al finalizar los 90, serían 150.000. Para ese entonces, las rutas de la coca en el Caribe, que maneja Carlos Leder desde el Cayo Norman, en las Bahamas, son asediadas por la DEA. Rodríguez Gacha entonces, con su hambre de poder, mira hacia México, donde prevé está el futuro del narcotráfico. Pero en realidad lo que pasó es que los Estados Unidos logró bloquear la vía del Caribe, marítima y aérea, para acceder a Estados Unidos con droga enviada directamente desde Colombia. Y fue a partir de ese momento que los embarques de droga empezaron a salir por el Pacífico a Centroamérica y a México, que obviamente es mucho más difícil de cuidar porque es una frontera viva gigantescamente larga y pasa tanta gente que es mucho más difícil controlarla. El cartel de Sinaloa, controlado por Félix Gallardo, estaba interesado en diversificarse. Ellos dependían, a mediados de los 80, dependían mucho de la marihuana, pero no tenían un suministro constante de cocaína y tenían toda esta frontera inmensa con Estados Unidos para pasar la droga. Bien, vamos a sacar 3 ideas de ese documental que es importante para contextualizar un poco lo que es el narcoestado. Ven ustedes que varios opinólogos de la historia de Colombia, entre ellos algunos politiqueros, consideran que Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, en su momento era más poderoso y más sanguinario, más rico que el mismo Pablo Escobar. Pero el tema fue que después del asesinato a alias el mexicano en diciembre de 1989, Pablo Escobar logra enriquecerse más. Y hay una gran diferencia entre Pablo Escobar y alias el mexicano, que Pablo Escobar tenía aspiraciones políticas y por eso hizo parte del Congreso. En cambio, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, no tenía aspiraciones políticas, solo quería enriquecerse, tenía gran relación con los esmeralderos y tenía como enemigos a las FARC, porque las FARC le cobraban unas vacunas y por eso traen a Colombia al mercenario israelí Yair Klein, que les enseña unas tácticas de exterminio, tácticas que incluyen exterminio a la población civil, y de esta manera es como exterminan prácticamente un movimiento político completo, conocido como la Unión Patriótica. Y hay otra idea interesante para rescatar de este documental, y es cómo dicen que lo de Pablo Escobar fue una guerra contra el Estado. Hay que entender que el Estado es un concepto tripartito que implica gobierno, población y territorio. ¿Y cómo va a haber una guerra de Pablo Escobar contra el Estado si Colombia es un narcoestado? Es una pregunta que podría hacerse. Y realmente era un Estado dividido, porque había policías, militares y politiqueros que estaban con Pablo Escobar,
y asimismo también había territorios totalmente controlados por los capos de la mafia. Entonces ellos tenían controlados elementos del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, Y el cuarto poder. del cuarto poder y de los medios de desinformación. Entonces, realmente sí era una guerra contra el Estado. Es algo que vale la pena debatir. Y la última cuestión, que tiene que ver con ese asunto de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos empieza a ver a Pablo Escobar como un problema cuando se dan cuenta que Pablo Escobar es una piedra en el zapato para sus elementos imperiales. A Estados Unidos no le importa un dictador o un narcotraficante cuando éste defiende sus mismos intereses. Y esa es la hipótesis que se ha manejado para decir por qué Uribe no está extraditado. Con los elementos que hemos visto, no solamente en estos libros, en algunos documentales, en algunos testimonios de la época, Álvaro Uribe siempre ha sabido estar del lado de Estados Unidos. Porque en esta época de Gonzalo Rodríguez Gacha, todavía la DEA no estaba muy preocupada por estos narcotraficantes. Es en los 90s cuando ya empiezan a preocuparse más, a querer extraditarlos y a tratar de manejar una tesis de que es una guerra de los narcotraficantes contra el Estado, cuando el mismo Estado se nutría y se alimentaba de esos narcotraficantes. Y acá vale la pena hacerse una pregunta: ¿en qué contexto nacen nuevos actores del conflicto que no amenazan ese Estado transnacional? Y precisamente acá estaba hablando con Alexander de este libro del periodista Luis Alirio Calle, que él fue el único periodista que estuvo en la entrega de Pablo Escobar. Pero en esta parte del libro hay un anacronismo, como muy bien lo decía Alex, porque se habla de que los Pepes podían sabotear la entrega de Pablo Escobar a la justicia en 1991. Y este dato es totalmente anacrónico porque los Pepes nacen es cuando ya Pablo Escobar está supuestamente encarcelado, cuando empieza a justiciar a los que lo traicionan en el cartel, y a partir de ahí se juntan todos los enemigos de Pablo Escobar en los Pepes, los perseguidos por Escobar. O sea, para 1991, cuando Pablo Escobar se entrega, los Pepes todavía no existían. Y acá en este libro... Te interpelo. Hágale, espera, yo termino la idea y te doy la palabra para que comentes ahí. Entonces, hay algo bien interesante ahí, y es qué relación hay entre los Pepes y el Estado, porque al fin y al cabo en los Pepes también había paramilitares, y los paramilitares no están en contra del Estado, ni mucho menos del gobierno de turno, son antisubversivos como el gobierno de turno. Entonces ahí hay varias preguntas para hacer. Bueno, ¿qué dice nuestro invitado Alexander? Sí, en autoría de este señor pues que es tan respetado, el anacronismo es garrafal. Es que Pablo Escobar se entrega después de que la constituyente del 91 decreta de que no se iban a extraditar nacionales. Los Pepes no se habían fundado aún. Pablo Escobar se entrega en el 91, entonces él dice, manifiesta algo aquí, que es un total anacronismo, es un error histórico. Entonces dice aquí que fue un día de gran tensión en Colombia y particularmente en Medellín. Por una parte, la entrega del capo dependía de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara ese día la no extradición de colombianos a Estados Unidos. Y por otra, todas las autoridades estaban
en máximo estado de alerta porque la organización conocida como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, grupo paramilitar conformado para acabar con el jefe del cartel de Medellín y toda su estructura criminal, había hecho saber su intención de boicotear la entrega, cosa que hacía temer un acto de terrorismo de gran magnitud. Esto es totalmente anacrónico. Entonces, el traerles a colación a ustedes que aquí hay un anacronismo es por si le meten el diente al libro, entonces ya encuentran que aquí hay un desfase garrafal. Pablo Escobar se entrega después de que se aprueba la Constitución del 91. Estando en la cárcel, él exigía una cota. Él era el jefe, le tenían que entregar esa cota. Unos amigos de Itagüí muy poderosos. Incluso se decía que eran los dueños de la plata del cartel de Medellín. Según la versión es que empezaron a fallar con las cotas y que además habían establecido como una unidad estrecha con esos enemigos del pasado de Pablo Escobar, que eran los hermanos Rodrigo Orejuela, que tenían supuestamente contactos. Entonces, ¿qué hizo? Los citó allá y los ajustició. Y fue después de ese ajusticiamiento que los que eran amigos y socios de Pablo Escobar se unieron. El peor enemigo que usted puede tener es el que haya sido su amigo en el pasado, porque le conoce todas las mañas, sabe todos sus escondites, mejor dicho, conoce su otra su idiosincrasia y sabe cómo acabarlo. Se unieron todos ellos y finalmente en complicidad con empresarios muy ricos, porque Pablo, según la versión, estaba secuestrando personas porque estaba ilíquido. Y el Estado, el gobierno americano, y al gobierno americano no le interesa que seamos los mayores productores de cocaína, a ellos no les interesa eso, porque ellos continuamente la están esnifando. El único interés de ellos, macro, es que toda esa plata que llega en esos containers a los puertos de Colombia no paga impuestos. Es un interés netamente económico. Entonces el anacronismo hay que hacérselo conocer al señor Alirio Calle, porque está faltando a la historia y es un dato anacrónico. Fue al interior de la cárcel cuando Pablo estaba allá y que asesinó a unos compañeros de él de causa, que los mató al interior de la cárcel, ¿cómo era que llamaba cárcel? La Catedral. La Catedral, y ya sus amigos al ver de que el tipo supuestamente estaba entrando en un estado de locura, según ellos, entonces decidieron conformar un grupo. Yo estos días escuchaba al señor Aguilar, ¿cómo es que se llama, señor? A Hugo Aguilar es que se llama. Hugo Aguilar. El que supuestamente dicen que fue el que ajustició a Pablo Escobar. Ya don Berna evidenció de que no había sido él. Ellos lo entregaron ya muerto. El que realmente mató a Pablo es un señor que le decían Semilla, o Tito, un hermano, el músculo de don Berna. Él fue el que realmente lo ajustició. Y Hugo Aguilar dice que en medio de sus fantasías, que los Pepes nacían porque alguien llegó, y entonces que recuerdo que sí existía esa marca de blue jeans, Pepe, y que él vio esa marca y que coloquemos los Pepes. No, no, eso es un tonto, eso es un acrónimo que alguien se inventó, perseguidos por Pablo Escobar, y coincidió que da los Pepes. Entonces hay una cantidad de versiones de leyenda urbana en las cuales usted muchas veces no debe creer, no debe prestarle pues como la credibilidad al caso. La información está en los periódicos, en fuente oral, personas que hayan vivido en esos momentos históricos y relevantes de nuestro pasado. Ahora hay otro cuento con los documentales. Ustedes en el documental ven de pronto la versión de una persona viva que haya pertenecido al submundo de Lampa y que pueda dar una versión relacionada con lo que dice el señor expresidente, los generales. No, siempre buscan es como la versión light, que pueda enaltecer el papel del Estado en esa acción que se llevó a cabo y que culminó con el exterminio del señor Pablo Escobar. Era como eso. Otra cosa que te iba a preguntar, porque es algo que solamente lo saben los que vivieron la época, sobre todo de primera mano, y ahorita estábamos leyendo unos párrafos del libro
del periodista del Espectador, Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína. Y en este libro mencionan al susodicho expresidente Álvaro Uribe Vélez 2 veces. Lo mencionan en la página 72 y en la página 76 de esta tercera reimpresión, que es de febrero de 1988. Y lo mencionan en asocio a su padre Alberto Uribe Sierra, que era un considerado narcotraficante de la época. Entonces, yo quiero que hagamos un juego historiográfico de lo que se decía en esa época, porque en esa época Álvaro Uribe Vélez y su padre Alberto Uribe Sierra no eran muy famosos, más allá de que Uribe fue alcalde, Uribe fue senador, la prensa de pronto sí lo mencionaba, pero la pregunta que te voy a hacer solamente la sabes vos. Para el año de 1987 o para el año de 1985, que en esa época vos estabas adolescente, Sí. Para esa época, ¿usted conocía a Álvaro Uribe Vélez? Pues uno lo que escuchaba por ahí o leía en los medios de comunicación, él era un político, pero sí había una versión muy marcada, como leyenda urbana, de que tenía vínculos con los traquetos. Repito, como leyenda urbana. Yo lo que sí leí una vez en el colombiano es que el tipo robó un dinero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, Uribe roba. Yo creía que Uribe era honrado. ¿Cómo El así? tipo salió involucrado Así por que, ahí. oiga, que con Uribe un robaba. robo, ¿Cómo les con un parece? robo. Que el gran colombiano robaba. Él No, Uribe nunca ha robado nada. Él fue nombrado alcalde. Él fue alcalde de la ciudad de Medellín. Exactamente. Y lo Por destituyeron. un corto espacio de tiempo y lo destituyeron. Precisamente porque se presentó un robo al erario público. Y según él fue porque lo amenazó la guerrilla. ¿Te acuerdas que él tiene esa versión? Que no, que es que yo renuncié a la En alcaldía este porque señor me siempre amenazó la ha guerrilla. existido esa versión Ah, sí. de que todas sus tragedias están vinculadas con la guerrilla. Ese ha sido el sofisma de distracción para que se presentaran tantas situaciones que a veces vemos como irregulares y criminales. Esas son las versiones que yo conozco de que se perdió un dinero, de que embolsilló un dinero. Incluso yo recuerdo que cuando estaba estudiando historia en la Antioquia, era un viernes 30, si no estoy mal, viernes 30 de noviembre del año 1995, un profesor de nombre Sergio Gómez, en el supuesto pues de que yo fuera un buen estudiante, entonces querían llevar a la inauguración del metro. Él me dijo a que nos tomemos una foto con el gobernador. Yo irónicamente le dije, yo siempre he sido muy despectivo con los políticos. Yo le dije, ¿y quién es el gobernador? El señor Álvaro Uribe Vélez. Yo le dije, no, yo más bien me quedo aquí tertuleando. Perdiste la oportunidad de la fama, No, pero en ese ambiente de que ahora es tan reconocido no solo a nivel nacional, sino internacional, no me hubiera interesado de que mi feo rostro hubiera quedado ahí para la posteridad. Son como los recuerdos que yo tengo del señor. También recuerdo López de Mesa. Yo tenía una novia caucásica y la mamá trabajaba en la gobernación. Yo siempre he sido muy crítico de los políticos. Yo recuerdo que estaba hablando con ella sobre el Partido Liberal, el Partido Conservador y la UP. Entonces había que hacer un cuadro comparativo. Estaba yo en grado quinto de bachillerato, que en ese entonces, para finales de los años 80, se hablaba era de quinto y sexto de bachillerato. La señora escuchó y la llamó y yo escuché, tras de negro guerrillero, que no te vuelva a ver con el negro. Esos son como los recuerdos que yo tengo. La señora trabajaba en la gobernación y defendía a ultranza al señor Uribe Vélez. Lo que uno nos explica es cómo hacen para manejar ese lavado interno de su disco duro. Yo a veces escucho hablar a políticos, recuerdo a Goebbels, el que realmente estructuró todo ese cuento del holocausto nazi,
fue un tipo que se decía que tenía raíces judías, ¿cierto? Que además era deforme, pero que era un excelente orador. Si usted tiene curiosidad, métase a analizar la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no se fije en Hitler. Mire a Goebbels, él realmente era la espina dorsal, la mente que logró crear todo ese engranaje. Era el ministro de propaganda nazi. Sí, para mí es el mayor exponente del Spin Doctors, aunque para esa época no se había llegado como a esa terminología. Un excelente orador, de convencerlo a usted de que a pesar de que está saliendo el sol, es de noche y hay una tormenta. El poder de la palabra es tan grande que si usted lo utiliza de forma siniestra o en un ambiente de bondad y de transformarse usted en una figura que la gente admire, lo puede lograr. Y detrás de eso, ¿sabe qué es lo que está? Los libros. El día que el hombre se invente una grajea o una hipodérmica con un líquido, que usted simplemente tome la pastilla o se inyecte el líquido y adquiera conocimiento, todo el que usted quiera, ese día la sociedad va a colapsar. Hay que hacer el trabajo manual, de ir a las bibliotecas, de impregnarse de hongos, de volverse adicto, de inyectarse vocales, consonantes, sílabas, oraciones y construir ese amor por la lectura. Ese es el único puente que tiene el conocimiento. Bueno, a propósito de esta pregunta, realmente en los 90s ya existían dos versiones sobre estos hechos. La versión de que estos políticos eran los salvadores de la seguridad, y a partir de allí la defensa de las cooperativas de seguridad Convivir. Yo recuerdo que mi padre me decía: este señor Uribe va a ser el próximo presidente de Colombia. Eso fue lo único que me dijo mi padre de él. Y se equivocó por 4 años, pero no se equivocó en la predicción, porque él me dijo eso por allá en 1996. Y luego pues mi padre fue desaparecido, y en el 98 el presidente fue Pastrana. Igual era difícil en ese momento hacer esa predicción, pero él ya le veía todo el engranaje de alguien que era presidenciable. Hasta Pablo Escobar se lo había visto. Otra sobreviviente de la época que escribió un libro al respecto fue la señora periodista Virginia Vallejo, que tuvo una relación sentimental también con Pablo Escobar. Y ella también decía que con esa cara de seminarista, pues quién sabe a dónde iba a llegar ese muchacho. Y hay algo curioso ahí, y es como varios personajes de la oligarquía colombiana se fueron colando en el imaginario y lograron hacerlo humanamente posible por limpiar un pasado. Y también hay un señor que es bastante cuestionado y que también se le acusó de ser el autor intelectual del magnicidio contra Luis Carlos Galán, el señor Alberto Santofimio, que ese sí era más famoso en esa época de los 80s, de los 90s. Y también quiero preguntarle al invitado Alexander, al profesor, ¿qué se decía en esa época de los políticos o los politiqueros que tenían vínculos con el narcotráfico? Porque el más carteleado era Ortega
y luego el señor Alberto Santofimio. Ya después el tema de Samper con el proceso 8000. Entonces, en esa época, ¿qué recuerda usted de esos políticos vinculados con la mafia? No, no era por leyenda urbana que le trae a colación a uno. Se sabía que todas las campañas políticas eran financiadas por la mafia. Es que ellos eran los nuevos ricos, ellos eran los que detentan el control no solo a nivel económico, sino que se daban el lujo de colocar presidentes, senadores, congresistas. Eso sí era de como un reconocimiento entre la población de a pie. Yo recuerdo que mamá me decía que había una época, igual yo ya lo había como confrontado con libros, que hubo una época en los años 70 donde usted llegaba con los millones de dólares que quisiera al Banco de la República en el mandato del señor Alfonso López Michelsen, que después se convirtió en vocero del cartel de Medellín, el hijo del viejo Alfonso López Pumarejo. Ajá. Y había algo en el Banco de la República que llamaba la famosa ventanilla siniestra. Usted llegaba allá, eso me lo contaba mi mamá, y eran versiones pues que estaban como familiarizadas con asuntos que no viene como al caso traer a colación. Usted llegaba allá con el dinero que fuera y lo cambiaban dólares, la cantidad que fuera. O sea que había una complicidad expresa del Estado colombiano con los grupos, con los nuevos grupos de mafiosos que eran extremadamente ricos, tenían demasiado dinero, pero ellos necesitaban cambiar esos dólares por plata colombiana. Usted no debe pensar de que la belleza arquitectónica que tiene Medellín es de antaño. No, eso viene hace 40, 45 años atrás. Antes todo esto eran unos espacios llenos de mangas. Pues yo recuerdo toda esa zona de Robledo, donde me tocó vivir mi infancia. Y eso eran unas mangas. Entonces usted ahora va a mirar y la presentación urbanística es totalmente diferente. No piense que eso lo hace el Estado. El Estado es el que entrega subsidios para que puedan construir. No, hay unos grupos especializados que están en la sociedad como personas honestas, que representan unas empresas que están legalizadas, pero que en realidad están lavando activos de la mafia. Hace 45 años el poblado, toda esa zona de la frontera de Envigado no era lo que es ahorita. Eso eran puras fincas, casafincas, y ahorita usted encuentra una presentación urbanística que si usted se va para Europa, países más desarrollados de América Latina como Chile, México, Medellín y su área metropolitana supera esa presentación. Y es el gran poder que ha tenido la mafia de permear con sus dineros, entre comillas, ilícitos a la sociedad. Y son todos los estamentos, desde la iglesia hasta el tipo que expende frutas en la central mayorista. Detrás de todo eso, si usted hace una trazabilidad, hay un dinero, es un dinero ilícito que resulta fácil con la astucia que manejan estas personas de blanquearlo. Es ilógico que usted vea en un barrio 8 panaderías. 8 panaderías. Entonces yo vi una persona muy curiosa. Una vez le pregunté a una niña, ¿quién es el dueño de las panaderías? Ah, tal muchacho, 25 años. Y dice, Ale, no solo tiene estas, tiene en Campo Valdés. Ale, aquí no se vende a veces nada, porque los alimentos ahí de la parva que hacen es de mala calidad. Dice Ale, y él nos paga muy bien, nunca falla con el pago, nos da bonos. ¿Qué están haciendo ahí? A través de esas presentaciones de locales comerciales de alimentos, se está lavando plata.
y se lava mucha plata. Ya esa plata de esas 30, 40 panaderías ingresa como legal. Es un andamiaje, esto a una sociedad que se alimenta del crimen organizado. Usted va al Hueco y usted compra unos tenis, esos tenis vienen de afuera, sean o no sean originales, pueden ser AAA originales. Tenga presente lo siguiente, ahí se está lavando dinero, y el dinero que se lava, perdón, todo eso es lavado de activos. Y también con todo este boom de construcciones, Sí. de urbanizaciones, Sí, de edificios, todo Sí. eso. Detrás de todo eso usted puede jurar sobre las sagradas escrituras que está a la mano de la mafia. Entonces hay mafiosos de antaño que detentan y han detentado el control frente a carteles. Los carteles no han muerto, que ahora se han multiplicado, pero siempre hay un capi de tutti capi que lo controla todo, los que llaman los famosos mafiosos invisibles. Para la época que a mí me tocó, manifestaban que detrás de todas estas personas que usted los veía en los medios de comunicación publicitándose como los jefes de organizaciones, siempre había alguien más poderoso, y ese alguien que es más poderoso tiene vínculos con la política. La política es una forma de usted hacer y deshacer y caer en la impunidad, porque el político tiene a su favor magistrados, jueces, fiscales. Vea toda la manipulación. A usted le está tocando vivir una época de mucho esplendor, que si a mí me hubiera tocado vivir la época que ustedes están viviendo, que ustedes la fuente la tienen ahí, ustedes pueden confrontar la información que entregan los medios sesgados, los medios que construyen bulos, con la información que a veces puede usted encontrar en las plataformas. De ahí que los medios los medios tradicionales no vean bien a toda esta cantidad de jóvenes que se han transformado en youtubers y están haciendo denuncias. Ustedes están viviendo un momento histórico en este país, que yo desearía volver a mis 20 años. Yo siempre fui muy curioso con relación a leer y escribir. Hay que hacer crítica, y la crítica tiene que ser constructiva. ¿Constructiva en qué sentido? Que si hay que destruir con una crítica constructiva, hágalo. Sea crítico, no sea sesgado. No siempre trague entero, porque si usted traga entero se puede ahogar. Hay que desmenuzar las cosas, y siempre no tenga en cuenta una sola fuente. Mire 10, y si le da la oportunidad de poder preguntarle a las personas de a pie cómo es que opera todo ese engranaje ahorita en el centro, donde usted tiene que pagar una vacuna. ¿Por qué? Porque una señora que está vendiendo empanadas en una esquina, que empieza a las 2, 3 de la tarde y a las 12 de la noche todavía la ve ahí, porque tiene que darle a unas personas que son unos pelafustanes, que están ahí haciendo acto de presencia y que supuestamente están vigilando, y tienen que pagar una vacuna? La sociedad está descompuesta desde su base hasta la cúspide de esa pirámide. Son los cambios, y los cambios los pueden generar ustedes que están jóvenes. Es una sociedad que tiene que ser un ejército de jóvenes a exigir derechos. Esto supuestamente es un Estado social de derecho y democrático. Es la sociedad de John Maynard Keynes, el Estado social de derecho. Usted le tiene que entregar educación gratuita, salud, empleo. Y usted con ese empleo y los emolumentos que reciba, poder salir un fin de semana con su esposa, sus hijos, o su novio, su novia, dependiendo de la inclinación que tenga usted, ir a un parque, ir a un cine. Ahora las posibilidades en ese sentido están totalmente diezmadas.
no, recuerdos agradables de ese mundo, porque para nadie es un secreto. La sociedad colombiana, la sociedad mexicana, la sociedad boliviana, la sociedad ecuatoriana, la peruana, ahora hasta la argentina, la chilena, y todas estas sociedades o todos estos territorios que pertenecen a América Central, América del Sur y gran parte de América del Norte están permeados por el flagelo del narcotráfico. Ahora dicen que el tráfico de cocaína ha pasado como un segundo plano por todas estas drogas sintéticas que están controladas por los carteles mexicanos, como el fentanilo. Hay una cantidad de cosas que para la época que yo viví no existían. Pues ser marihuanero en el barrio era, pues había rechazo, y al mismo tiempo pues incursionar en ciertas cosas a veces pueden generarle a usted satisfacción o ruina. Ahora no, ahora usted ve una cantidad de cosas que afectan su psiquis, que afectan su disco duro, que antes no veían, y usted las prueba y se queda. Es bien difícil salir de eso, pero es la misma complicidad de las personas que tienen que vigilar. Todos esos escándalos que han presentado con el puerto de Buenaventura, pues lo dejan a una pieza. Una persona que supuestamente hizo un juramento de combatir la criminalidad, es el jefe de los criminales y se vuelve todo permisivo. Si usted pone a analizar los barrios, hay un CAI. El CAI obedece órdenes de lo que denominan coloquialmente la vuelta. Eso es irónico. Entonces el policía no está para servir, el policía está para servirle, pero a la criminalidad. Ya no es como antes, que usted veía a un policía y usted sentía respeto y miedo. Veía al cura y sentía respeto. Veía al profesor y sentía respeto. La sociedad está supuestamente evolucionando, pero es como en pro de la decadencia, porque no hay acercamientos reales con progresos. La iglesia también ha sido cómplice de toda esta oleada maligna que nos ha entregado un narcoestado. No sé si usted recuerda al padrecito del Minuto de Dios. García Herreros. Sí. Claro. Ese señor se transformó en vocero del señor Escobar. Era un cura. Tengo una anécdota con eso, ahorita las cuento. Sí, era un cura. La fundación más rica que tiene este país se llama el Minuto de Dios. En tus manos colocamos este día que ya pasó. Y la noche que llega. Y la noche que llega. Dale, yo creo que ya. Ah, sí, yo voy a... Trae la anécdota del cura. Sí, yo tengo una anécdota para contar, porque este cura, el padre Rafael García Herreros, era el intermediario entre las autoridades colombianas y Pablo Escobar. Y cuenta la leyenda que Pablo Escobar le regaló unos terrenos para que él construyera una escuelita. Y entre esos terrenos, Pablo Escobar le regaló una finquita en Bello. Y ahí construyeron lo que ahora es la Universidad Uniminuto. Y en años pasados yo di clases allá. Entonces yo le decía a mis estudiantes en esa época que yo era un narcoprofesor, porque yo di clases en una finca que era de Pablo Escobar. Entonces hasta uno sin querer queriendo, uno termina en el narcoestado. Y así nos duele reconocerlo, toda la sociedad antioqueña y parte de la sociedad colombiana comió de cuenta del narcotráfico, y particularmente del cartel de Medellín. Y como decía Alexander ahora, los barrios de los ricos en Medellín hace 40, 50 años no era el Poblado ni Laureles. El barrio de los ricos era Prado Centro. Prado Centro. Si ustedes ven la arquitectura de Prado Centro, es pura arquitectura europea y norteamericana. Pero gracias a los dineros del narcotráfico, en los últimos 50 años
los barrios de los ricos ya son Laureles y El Poblado. El Poblado era un barrio de pobres, Laureles también. Son barrios que se volvieron caché por el narcotráfico. Y quiero terminar esto con una última reflexión. Una cosa es el crecimiento económico y otra muy diferente es el desarrollo económico. Porque el crecimiento económico no implica desarrollo humano. El narcotráfico trajo crecimiento económico a Colombia y a Medellín, pero no trajo desarrollo económico, porque el desarrollo económico implica un respeto por los derechos humanos, y el narcotráfico obviamente no respeta los derechos humanos, pero algo se le abona a los narcotraficantes, que al menos se terminaron mostrando como son, mafiosos. Pero lo que más cuestiona a uno de los politiqueros en Colombia es que se siguen mostrando como los honrados, como los pulcros, como los inmaculados, como los salvadores, cuando son más peligrosos que los mismos narcotraficantes, en tanto que son mafiosos legalizados y, como dice Alexander, han utilizado las instituciones para tener impunidad. Han utilizado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Fiscalía, las Cortes, el Consejo de Estado. Han utilizado las instituciones del Estado para lograr impunidad. Por eso el título que le puse a esta sesión es Narcoestado. Y también quiero complementar algo que dijo al inicio Alexander, que se me pasó. El tema de cómo las mujeres en Medellín, por ejemplo, sufrieron el tema del narcotráfico. Porque Alexander nos contaba los casos de aquellas mujeres que eran la novia o la esposa del narcotraficante. También está el caso en donde el narcotraficante o el sicario se, entre comillas, enamoraban de la más bonita del barrio o de la más bonita de la cuadra, y la más bonita del barrio o de la cuadra lo rechazaba por X o Y razón, y el narcotraficante le decía: o eres mía o no eres de nadie. Entonces a ella por obligación le tocaba ser pareja del narcotraficante o del sicario, y cuando en algún momento la veía con otra persona o creía que estaba con otra persona, la mataba. Y ahí está la anécdota del alias Popeye, que él dice que él mató a la mujer de su vida, pero uno nunca mataría el amor de su vida. O sea, son tipos que ven a las mujeres simplemente como objetos sexuales, como porcelanas para exhibir. Y uno de los peores elementos, de los peores efectos que dejó el narcotráfico fue esa objetualización a las mujeres, particularmente a las mujeres que tenían ciertas condiciones de apariencia física. Y estamos tratando de superar esa sociedad, pero esa sociedad mafiosa se sigue reproduciendo como cucarachas. Y una última cosa que quería decir, que el narcotráfico ha cambiado, porque los narcotraficantes de antes, llámese Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha alias el Mexicano, Carlos Leder, los Ochoa, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, esos narcotraficantes eran fafarachosos, o sea, les encantaba mostrarse, salir en medios, y en el caso de Pablo Escobar, aspirar a cargos públicos, manejar programas como Medellín sin tugurios, programas populistas demagógicos para ganar simpatía en sectores populares. Pero los narcotraficantes de ahora son muy reservados. Miren que hace poco capturaron un narcotraficante en Llano Grande y el tipo nadie lo conocía y estaba aliado con el Pablo Escobar sueco, que así le llaman en el bajo mundo de la mafia. Entonces, si ustedes miran, los narcos de ahora son tipos que aparentan ser ejecutivos o hacendados, agricultores, y ya no son tan fafarachosos como en épocas pasadas, y es entendible, porque ya con las tecnologías que hay, cartelear a alguien es mucho más fácil. Entonces, es interesante ver a través del pensamiento de la historia cómo cambia el espectro
y la configuración de los narcotraficantes. Bueno, tengo una última pregunta para hacer a Alexander para que ya lleguemos al momento de las conclusiones, y tiene que ver con esos programas que hacían los narcotraficantes para ganar popularidad. Ahorita en la primera parte de la clase, antes de que llegara Alexander, hablamos del programa Medellín sin tugurios, un programa que también mencionan en este libro, y por eso es que mencionan aquí a Uribe Vélez, porque él fue propagandista de ese programa Medellín sin tugurios. Y como Alexander estaba adolescente en la época de ese programa, Alexander, ¿usted qué recuerda de la forma como te vendían el programa Medellín sin tugurios, que era de Pablo Escobar a través de politiqueros del Partido Liberal? Inclusive, si usted va a la hemeroteca de esta prestigiosa universidad donde hemos tenido el privilegio de interactuar como personal discente y con el personal docente, usted encuentra ese periódico de Medellín sin tugurios. Tenían hasta un medio de difusión escrito, y eso llegaba a todos los barrios. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al barrio Robledo del Diamante, la casa no era muy presentable, era un rancho, y una vez mi mamá tenía como esos alcances tan grandes, yo voy a ir a buscar, esto hay que construirlo. Y sí, por ahí apareció una figura que donó adobes, donó cemento. Entonces la gente de a pie, la gente pobre, los veía como unos héroes. Los veía como unos héroes porque eran personas que daban, que te entregaban cosas. Entonces yo, recapitulando, vuelvo a ese cuento de por ahí de Turbo, cuando yo iba a mis vacaciones. Yo iba por ahí, yo siempre traía 4 o 5 pares de tenis que en el colegio nadie tenía. Y eran tenis que donaban personas que estaban inmersas en ese mundo. También yo recuerdo que una o varias veces vi como un señor muy poderoso de esa zona repartía dinero. Y eso no solo lo hacían en esos espacios donde eran como los centros de distribución y salida de las panelas, como se denomina en el argot de las personas que vienen del mundo. Y había la posibilidad de usted ir a cierto sitio, había alguien en un negocio, un expendio público de licor repartiendo dólares. Eso fue un cuento que así la gente lo vea como demencial. Hay una historia blanca con relación a esto, y ahí la historia negra pues de los crímenes, y no es hacerle apología a estas personas, pero sí se veían como una especie de filántropos, lo que los ricos de antaño no hacían. Yo estoy convencido que en la sociedad colombiana ya ricos de antaño no hay. Y los que usted piensa que son ricos de antaño, vaya a mirar el pasado. Y el pasado está relacionado con capos de la droga. Han logrado sobrevivir. Aquí los bancos, muchos bancos y medios de comunicación han sido financiados por dineros del narcotráfico. Eso para nadie es un secreto. A mí sí me tocó experimentar eso de las donaciones de estas personas. Y eso no solo se veía en los barrios populares. Si usted tenía alguna necesidad, pues es que no creo que exista un barrio donde usted no tenga una historia de una persona que se sepa que ha pertenecido o pertenece a ese mundo. Ese mundo maneja un código. Usted ingresa, pero usted ahí no se pensiona. Usted de ahí sale, bien sea para la cárcel o al sepelio, porque es un mundo de traiciones, de conspiraciones, y donde hay tanto dinero, eso genera adeptos y enemigos.
Pero sí, esa manifestación que hace Wilmer de esa época, sí fue bien especial para muchas personas que vivíamos prácticamente en estado de haraposidad, de indigencia, que muchas veces si había desayuno no había comida, o si había almuerzo no se podía usted nutrir de un buen desayuno, una buena comida. Los niveles de desnutrición eran muy altos y esas personas muchas veces contribuyeron a que en ciertos espacios, en ciertos hogares pudiera existir alimentación. Tal vez en ese sentido gran parte de la sociedad paisa puede agradecer de que ellos sí, aunque tenían un espíritu diabólico, porque muchas de estas personas habían emergido era de las comunas, del campo y eran pobres. Cuando usted sabe que el hambre de infancia no se cura y llega un momento que usted medianamente puede alimentar todos los días y su corazón le debe indicar que si ahora tiene tanto, quizás ya hay una familia que está sufriendo, pues entregámosle un pseudo equilibrio. Pero lo del cuento de ese Medellín sin tugurios tuvo relevancia en esta ciudad y eso lo impulsaron fueron políticos que recibían esos auxilios de la creen innata del submundo del crimen organizado. Exactamente. Bueno, yo quiero terminar con algo. El barrio Moravia, que está cerca de la Universidad de Antioquia, era el basurero municipal. Sí. Era un conjunto de personas desplazadas en estado de indigencia, lo que ahora llaman situación de calle, habitantes de calle. Y lo que hizo Medellín sin tugurios, el programa de Pablo Escobar, muy difundido por políticos liberales como Santofimio, Ortega y en el caso Uribe, porque al final acaba era un programa de acá. Entonces Uribe fue y lo llevó a Bogotá. Y por eso es que lo mencionan en este libro, por eso y por el papá, más que por el tema de la aeronáutica civil, porque en esa época todavía faltaba más investigación para el tema de la aeronáutica, más allá de que Rodrigo Lara Bonilla pues ya había hecho unas denuncias. Entonces hay un barrio que se llama Pablo Escobar de manera extraoficial, allí cerquita a La Milagrosa y a Loreto, y es porque la gente que vivía allí en Moravia, en el basurero municipal, le dieron casita. Entonces usted allá en ese barrio Pablo Escobar, que hasta hay colectivos que pasan por el Parque del Periodista que dice Pablo Escobar, si usted mira en el mapa de Medellín no aparece el nombre Pablo Escobar, aparece La Milagrosa o Loreto. Y el barrio Pablo Escobar son todas las casas que dio Pablo Escobar a los habitantes de calle que vivían en Moravia, basurero municipal. Y es entendible que esas personas vean a Pablo Escobar como un héroe porque fue el que les dio techo. Y con esto quiero terminar, para ya escuchar sus últimas preguntas y comentarios. Estos narcotraficantes eran muy sanguinarios, pero le daban al pueblo. Los mafiosos que tenemos ahora, que están todavía en la politiquería, no solamente son sanguinarios con el pueblo, sino que le roban al pueblo. Le roban impuestos y luego le roban también cuando lo sacan para beneficios particulares, como pasó con el programa Agroingreso Robo Seguro, el escándalo de Repicar, el escándalo de Mintic, de Karen Abudinen. Entonces, los mafiosos de antes eran muy sanguinarios, pero alguna cosa le ayudaban al pueblo. Los de ahora no solamente son sanguinarios, sino que secuestran el Estado, los poderes públicos y enriquecen a su familia, a sus amigos, a sus amantes y a ellos mismos, o sea que son mucho peores. En lo que dice el compañero. Profe, ahí en ese barrio Pablo Escobar es donde está el tour el narcotour. El mural del... El narcotour. Y eso mantiene ya. Ah, bueno, ya saben, pues, visiten el narcotour entonces. Eso es parte del tour que hacen acá para más que todo extranjeros. Pasan por con razón. Los grafitis la Comuna 13. Con razón hay países que no nos dan visa, por eso es que hay países que no nos dan visa, porque está el narcotour. Y pasan allá también.
Y existe el estigma de que los colombianos somos narcotraficantes. Pero usted, Es un estigma totalmente basado en estereotipos. pero usted debe preguntarse ahí quién incentiva eso. ¿Quién le da relevancia o publicidad? Son las mismas administraciones municipales. Y Netflix. Entonces aquí viene una cantidad de turistas a nutrirse de una cultura que está vinculada estrechamente con el narcotráfico y que ha causado daño, que ha derramado sangre, donde se han cometido masacres, se han desaparecido personas, se ha torturado, se cometen crímenes de lesa humanidad, los famosos falsos positivos, los falsos positivos sangrientos, que sí sería relevante que la AGE le diera eso como otro trato. Los falsos positivos judiciales, policiales, que son otra presentación macabra de crimen de Estado, porque existe sociedad estrecha. Para un falso positivo policial judicial es una sociedad estrecha, entre policías, investigadores de la SIJIN, la Procuraduría. La Procuraduría supuestamente está ahí para garantizar el equilibrio entre el supuesto victimario y la supuesta víctima, y el procurador se convierte en un verdugo aliado de la fiscalía, y a veces llegan los jueces y los jueces son de filiación o de la cuerda del fiscal corrupto y condenan al inocente. El Estado colombiano no tiene con qué pagar los falsos positivos judiciales. Si el Estado colombiano paga los falsos positivos policiales, las demandas que hay se quiebran. Entonces ellos han inventado jugadas, leguleyadas, alambricadas. Usted sale a un concierto para delincuencia organizada y la sentencia es por duda razonable. O sea, el juez dice, creo que sí, creo que no. Y eso le da pie al juez del administrativo para no pagarle, para no pagar su indemnización. Porque si usted cae en una cárcel siendo inocente, usted lo tiene que reparar. Y tiene que presentarse eso, verdad, justicia, reparación y la no repetición de estos hechos. En el caso mío, duda razonable, sí, pero aquí hay una espina dorsal y yo todo lo ataqué. Lo único que queda después de la condena de este señor es irme al administrativo y decirle, vea, no es duda razonable, soy inocente. Entonces hay una connivencia, hay una complicidad entre políticos que son entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el cuarto poder con los medios de comunicación. Ahí es que despertar. El despertar le ordena a usted que no permita que le vulneren sus derechos, ni tampoco conculque los derechos de otros. Hay formas para reclamar y supuestamente es un Estado social de derecho, y en un Estado social de derecho usted debe cumplir deberes y tiene unos derechos, hay que hacerlos valer. Bueno, y yo les tengo una última conclusión, que el pueblo es el constituyente primario. Nada de cuentos raros que quieren meter los medios masivos de desinformación. El pueblo tiene todo el derecho a hacer un plebiscito, obviamente buscando la aprobación de algo, un referendo, una consulta popular, una asamblea nacional constituyente. El pueblo mismo puede hacerse sentir, y las instituciones que han sido tan permeadas por la mafia perfectamente pueden ser o eliminadas o reestructuradas. Por eso les da tanto miedo de una asamblea nacional constituyente, porque les da miedo que tumbemos mafias e instituciones que solamente han ayudado al crimen organizado, a la mafia y a los politiqueros más sangrientos y más ladrones del país. Por eso le tienen tanto miedo a la constituyente. Esa es la última conclusión. Y solamente lograremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, cuando eliminemos del Estado esas instituciones que están podridas, que ya hicieron metástasis y que están destruyendo
al pueblo colombiano. Así que no les dé miedo participar, porque el pueblo es el que manda en una supuesta democracia. Lo irónico del asunto es que más o menos para 2020, cuando Uribe le estalló un problema con los falsos testigos, pedía una asamblea, sí. Pero la finalidad era crear una única corte para así salir más fácil del problema en el que estaba metido. No era para algo que beneficiara en sí a la sociedad como se está planteando ahora en un caso hipotético, porque Petro en ningún momento ha dicho que se va a hacer la asamblea constituyente. Planteó la posibilidad y ahí fue cuando no colaboró. Una cosa es hacer una constituyente para aprobar 35 reformas para el pueblo, y otra es hacer una constituyente para darle impunidad a un dictador. Para evadir la justicia. Y evadir la justicia y los 4 principios que dice usted: evadir la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Bueno, muchas gracias. Voy a llamar a lista y ya con eso terminamos.